¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo episodio del Tercer Ojo del Gato, donde compartiremos otro interesante tema de los que nos gusta hablar. Así que la invitación a cada uno de ustedes para que nos dejen sus comentarios, nos ayuden con su like y también se suscriban al canal. De esa manera pues nos ayuda muchísimo a que nuestro proyecto continúe y vaya creciendo día a día. Y qué mejor que conversar también junto a buenos amigos, como el caso de Tabito. ¿Cómo vamos, Tavo? Buenas tardes. Buenas tardes, Nando, ¿cómo te va? Aquí todo bien, espero que igualmente tú. Así es, comenzamos un nuevo capítulo de la cuarta temporada de Tercer Ojo del Gato. Así que, Nando, danos tu intro, ¿con qué tema interesante comenzamos hoy día? De una. En esta tarde y mañana o noche, dependiendo de donde ustedes nos vean, pues y gracias por la sintonía y por ver el podcast hasta el final, vamos a hablar de un tema muy interesante. En esta ocasión vamos a plantearnos los secretos de la alquimia. La alquimia, muchos dicen ciencia, otros dicen superstición, pero que hasta la fecha también existe, ¿no? La alquimia, un proceso por el cual se supone que químicamente podemos utilizar metales o algún otro elemento para obtener resultados bastante asombrosos. Por ejemplo, dentro de la alquimia, lo más que el ser humano ha buscado es la fórmula perfecta para convertir supuestamente las piedras en oro. Se supone que la alquimia puede permitir eso. Pero nosotros nos vamos a centrar hoy en conversar sobre los secretos de la alquimia. Y obviamente para iniciar nuestra conversación, pues es necesario entrar en contexto, ¿no? Y lo más básico, ¿qué es realmente la alquimia? Hay muchos textos sobre esto, pero dentro de nuestra investigación hemos encontrado que la mejor forma de entender qué es verdaderamente la alquimia viene de este concepto, que proviene del árabe alquimia, derivada probablemente del griego kemeia, y que se relaciona con el arte de fundir metales, aunque algunos investigadores la vinculan también con Kemet, el antiguo nombre de Egipto, la Tierra Negra. Se supone que antiguamente en lenguaje egipcio Kemet quería decir Tierra Negra, lo cual consideraba pues una cuna de numerosos conocimientos, pero también de misterio. Eso en sí es la alquimia como tal. Ahora, la alquimia fue una disciplina que mezclaba o que mezcla hasta la actualidad varias disciplinas para poder entenderla. La filosofía, la religión, la metalurgia, la medicina, la astrología, la matemática, la magia ritual y los simbolismos. Para los antiguos alquimistas, el universo era un organismo vivo. Todo estaba conectado. Todo lo que es el hombre netamente dice que para los alquimistas está considerado como un universo microscópico. El ser humano para un alquimista no es más que un universo microscópico. Que existe también el macrocosmos, lo que se conoce como el universo. Y todo esto lo uno dice que transforma hacia el otro. Es decir, del macrocosmos vamos al microcosmos. Digamos que tiene cierta lógica, ¿no? Con lo que dice la ciencia mismo, que nosotros como seres de la creación, pues somos el resultado de todo un proceso de fenómenos químicos, de fenómenos electroquímicos que han dado como resultado que en nuestro planeta pues exista vida. Mientras que la alquimia manifiesta que mezcla un montón de ciencias para poder sustentarse y para poder enseñar todo lo que puede la alquimia enseñar como tal. ¿Cuál sería el mayor secreto de la alquimia en este particular? Nos dice que la inmensa mayoría de historiadores coinciden en algo sobre esto de la alquimia. Los alquimistas nunca buscaban fabricar oro. Un verdadero alquimista no era que buscaba fabricar el oro. Un alquimista representaba la perfección, la iluminación, la inmortalidad espiritual, el despertar de la conciencia. Eso representaba netamente un alquimista y obviamente dicen que se representaba mucho principalmente con el oro, porque para ellos el oro representa eso, la perfección, la iluminación,
la inmortalidad espiritual y el despertar de la conciencia. Exacto, por eso es el oro. Pero también nos dice que los alquimistas también se respetaban mucho, o incluso algunos se identificaban en cambio con el plomo. ¿Por qué con el plomo? Porque en cambio dice que el plomo se relaciona con la ignorancia, con el ego, con el miedo y con la materia densa. Estaríamos hablando de un brujo, ¿no? Porque el brujo obviamente combina estas situaciones para poder hacer su trabajo. Obviamente aquellos que digamos que caen en ser charlatanes como tal, porque también puede existir otras personas, como muchas veces hemos hablado aquí en el podcast, pero que ya son en cambio seres muy vinculados con la naturaleza y que tienen otro tipo de vinculación energética como tal. Entonces, desde ahí podemos partir de lo que es para entender mejor los secretos de la alquimia. O sea, el alquimista que buscaba el plomo representaba la mente y el alma humana. Y el oro, iluminación. Y por eso. Digamos que el oro es la divinidad y el plomo es un ser humano común y corriente. Podemos Ok, ir por esa verdad. con esa Ahora, también vamos. obviamente dentro de esto de los secretos de la alquimia y de la alquimia como tal, algo que los alquimistas buscaban o manifestaban o querían encontrar, hay que entenderle también cómo ellos veían esa situación, es la famosa piedra filosofal. ¿Qué es esto de la piedra filosofal? Esto era considerado como una sustancia perfecta. Esta sustancia supuestamente podía transformar cualquier metal en oro, curar enfermedades, regenerar tejidos, prolongar la vida y purificar el alma. Se supone que Transmutación y existió. elixir de la vida. ¿No es cierto? Claro, estamos hablando de una vida sobrenatural netamente, ¿no? Estamos hablando de un líquido o de una sustancia o de un objeto que podía tener ese tipo de características y que únicamente los alquimistas tenían esa capacidad de poder crearlo. No todos, obviamente, sino solamente aquellos elegidos o escogidos por algo superior. Y a eso se le conocía como la piedra filosofal. Si no estoy mal, existe todavía en el mundo pueblos y alquimistas que siguen en esa búsqueda. Están convencidos de que existe la piedra filosofal y siguen haciendo esa búsqueda en cuanto a todo el trabajo que hace un alquimista para poder lograr obtener lo que es la piedra filosofal. Es Imagínate que que, existiera un producto así, ¿no? es que es todo, pues, loco. Claro. En la transmutación, tienes un líquido que le convierte un simple carbón en oro o plata. Ujú. Y en lo que hablamos del elixir de la vida, estamos hablando de que con eso de curas, te tienes vida eterna. Claro. Tienes todo. Y hay que tomar en cuenta que si bien es cierto, no es ciencia, no existe algo que sustente realmente que pudiera existir lo que se conoce como la piedra filosofal, pero sí, sí en las bibliotecas más grandes del mundo, creo que en el Vaticano es una de las principales, donde se manifiesta que existe un montón de escritos antiguos con diferentes formulaciones para poder ejecutar esto de la piedra filosofal. ¿Y quién quita? Pues, loco, como una vez ya que hablamos en uno de estos capítulos, creo que en esta nueva temporada. Al momento Ujú. que se incendió la gran biblioteca de Babilonia, que no se perdió. Claro, porque también hay una hipótesis que dice que el incendio de Babilonia como tal fue provocado justamente para esconder todos los documentos que hasta la fecha existían, que eran bastante poderosos como tal, ¿no? Ahora, dentro de esto de la alquimia, también, a más de buscar esto de la piedra filosofal, que sería lo más grandioso, pues también ahí existe otra segunda fórmula que busca en cambio el elixir de la vida eterna, lo cual se dice que es una bebida que tiene la capacidad de detener el envejecimiento, curar cualquier enfermedad y extender la vida durante siglos. Muchas culturas poseen leyendas similares sobre esta situación del elixir de la vida. Por ejemplo, el soma hindú, el amrita, la ambrosina griega,
el agua de vida medieval. Porque en sí también es otra búsqueda eterna que ha tenido la humanidad, ¿no? El hombre sigue buscando la forma de tener vida eterna. Muchas veces, ¿para qué será bueno tener vida eterna? Pero hay hombres que buscan la vida eterna. Y a lo largo de la historia, así lo han hecho y así han sabido manejar su vida para hacer de eso el propósito de su vida, encontrar la piedra filosofal o encontrar el elixir de la vida como tal. Sí, bueno, la piedra filosofal, o sea, que tengo entendido, son las dos cosas, pues loco. El elixir de la vida, y como te dije, la transmutación de material. O sea, tienes dinero a diestra y siniestra, te falta vida, ¿qué es lo que quieres? Vida Alargar tu eterna, juventud el elixir de la vida. que se vida para alargar tu juventud y disfrutar del dinero. Ujú. Lo que en este terrenalmente los ciudadanos de a pie nos sacamos del aire por un poco de dinero cuando nos damos cuenta para disfrutar, ya estamos de 60, 70 años, ya que disfrutamos nada. Claro, o sea, una vida normal es para un ser humano común y corriente en cualquier parte del mundo disfrutar ciertos años de la niñez, luego establecerte en estudiar alrededor de 12, 18 años, luego entrar a ser parte de la fuerza laboral dependiente o independiente alrededor de 40, 50 años, lo cual te hace tener un promedio de 60 o 70 años cuando tú supuestamente llegas a ser libre. Mm. Pero ¿cuál es la esperanza de vida de un ser humano? Exagerando, exagerando, cuidándose y todo, 90 años. Supuestamente te quedarían 20 años para disfrutar, ¿no? Pero no es lo Sí, mismo sí, sí. vivir, no es lo mismo disfrutar de los 20 a los 40 que disfrutar de los 60 a los 80 o de De los ley, pues 70 a loco. los 90. Ahorita si es que me lanzo al suelo ya no me levanto, pues pana. Exacto, exacto, exacto. Algo también que la alquimia busca, en este caso también es otro punto fundamental que los alquimistas intentan lograr, es la transmutación. ¿Qué quiere decir esto? Tratar de transformar no únicamente los metales, sino también transformar emociones, conciencia, alma y espíritu. Entonces digamos que la alquimia tampoco es de que únicamente es avaricia o codicia de riqueza, de poder, ¿no? Sino Es también es una que, forma de educar, de hacer un mejor ser humano. es que en ese punto que tú dices, digamos, lo que decía de la materia, de lo material, que los manes Ujú. también se referían como más al, digamos, del azufre, que representaba el alma, la energía. El mercurio es que simbolizaba el espíritu, la liquidez del cambio constante, y la sal que indicaba el cuerpo físico. Representaban de esa manera también. Así es. Y ahí cabe también, dentro de los escritos que tienen que ver con la situación de la alquimia, un escrito que es popular, es conocido y ha sido difundido a lo largo de la historia y en estos tiempos mucho más, porque incluso se lo puede encontrar de manera digital, es el que lleva por nombre la Tabla Esmeralda, que netamente es uno de los textos más famosos de la alquimia, la cual basa todo su fundamento en una frase de hace siglos. La frase dice, lo que está arriba es como lo que está abajo. Esta frase resume toda la filosofía hermética. ¿Qué quiere decir esto de la filosofía hermética? Que el universo funciona mediante correspondencias. El hombre refleja el cosmos. Algo que digamos, si lo ponemos más común, sería que tú como ser humano das lo que tienes para dar. Si eres una persona buena, darás cosas buenas. Pero si eres una persona mala, darás cosas malas. Como lo que tú siempre has manifestado, ¿no? Que todos tenemos dentro de nuestro ser un demonio, o un ángel, o quizá los dos. Y en algún momento, uno de los dos es el que más brota y se hace visible ante el mundo humano que vivimos como tal. Entonces, esto de la alquimia, como estamos empezando a ver, no es únicamente que la ambición o la codicia a tener poder, dominio y vida eterna. También es una cuestión de cambio interior, de cambio personal, de emociones, de actitudes, de pensamientos y de pilares de vida. La alquimia también, obviamente, pues maneja todo lo que es la relación con los metales y metales preciosos principalmente,
Y ahí es donde dice que aparecen los 7 metales sagrados. La alquimia considera eso y dentro de este librito se considera los metales sagrados. Y lo hace una referencia con los planetas. Por ejemplo, el oro lo referencia con el sol. La plata lo referencia con la luna. El mercurio con el planeta Mercurio. Cobre con el planeta Venus. El hierro con el planeta Marte. El estaño con el planeta Júpiter y el plomo con el planeta Saturno. Y hay que tomar en cuenta que a lo largo cuando se escribió estos libros eran escritos antiguos, ¿no? Hablemos de los siglos XII, XIII, por ahí. Y ellos obviamente no tenían pues la capacidad tecnológica actual para determinar qué elementos existen en los planetas. Resulta que a partir de que la ciencia avanza y todo lo que son estudios de los planetas, resulta que la verdad es que en la Luna existe grandes cantidades de plata como metal. En Mercurio existe océanos de mercurio. En Venus existe gran cantidad de cobre. En Marte existe gran cantidad de hierro. En Júpiter estaño y en Saturno plomo. Es decir, los alquimistas que hicieron ese libro no se equivocaron en esa relación. ¿Cómo lo supieron? ¿Por qué lo hicieron? Ahí sí sería todo un estudio muy profundo para llegar a entender en qué se sustentaron o cómo hicieron esos estudios para poder determinar y relacionar de esa manera. Y eso no representa una casualidad o no fue de casualidad, ¿no? Porque nos dice que eso representa también un estado espiritual. Entonces, obviamente, sí puede ser real también. ¿Han escuchado ustedes que las personas que usan el metal, el hierro sobre todo, están protegidos de espectros? Hay historias y tradiciones populares que nos dicen que, por ejemplo, es bueno tener un pedazo de hierro en el cuerpo. Por eso es que existen los anillos de hierro. En las casas, el acero, exacto. En las casas antiguamente se ponían las famosas herraduras en la puerta. Y era siempre para alejar las malas vibras. Hasta ahora se pone eso. Y hasta ahora sí hay zonas que todavía mantienen esa tradición. Algunas personas que ingresan a una casa, en especial las más antiguitas, ¿no? No están exactamente en la hebilla de la puerta, están en la parte superior de la puerta. Claro, Grabada. en el marco de la puerta, en la parte superior, ahí le ponen. Pero hay también casas en las cuales se ponía en el piso, le clavaban en el Sí, sí, piso, sí. en el piso, y a veces no era solo una, a veces le ponían tres herraduras, una en la parte superior y dos en el piso, formando un triángulo. Cuando vi en el piso no me fijé si tenían la puerta de arriba. En ese tiempo no seguí estos temas, la verdad. Pero Yo sí, sí he visto en el piso. antiguamente recuerdo cuando era niño en la casa de mi abuelita, con mis abuelitos eran de campo, pues ahí me recuerdo que en la casa, en la entrada principal, tenían la herradura en la parte de arriba, la herradura y dos herraduras en la parte de abajo, en las esquinas específicamente, que obviamente ya más grande y ahora se entiende, formaban un triángulo, ¿no? Ante mi curiosidad de niño, cuando le pregunté a mis abuelitos por qué tenían eso ahí, me decían que eso es para protección. Ellos decían para protección del Huinaguille. El Huinaguille es un personaje mitológico típico de nuestra zona, que supuestamente es un diablo niño, ¿no? Entonces decían eso los mayores, que era para protección de eso. El que se les asoma en las quebradas a los Exacto. borrachitos. A los borrachitos, o incluso decían que se asomaba a las, a las mujeres ya no tan jóvenes, pero que no tenían hijos, que no se casaban o que se casaban y que no tenían hijos, o no Les hacía el podían favor. tener hijos. Eso, eso decían como tal. Ahora, dentro de la alquimia también se maneja los 4 elementos sagrados, o lo que se conoce más comúnmente como los 4 elementos de la tierra, que tenemos ahí: la tierra, el agua, el aire y el fuego. Incluso existe una película de antigua que decía el quinto elemento. Se supone que el quinto elemento es el amor, ¿no? Pero viendo cómo está la actualidad en cuanto al amor, al menos si hablamos del amor de pareja, no creo que sea un elemento que de algo venga a aportar como tal.
El amor de madre es lo único que podemos coger hasta por el Eso momento. sí, pues el amor, hablemos del amor ágape, el amor de una madre, el amor de un padre, el amor entre hermanos, se supone que es el amor más parecido al amor de Dios, ¿no? Estamos hablando del amor ágape como tal, no del amor eros ni del amor mitos, que esos son otras situaciones de amores como tal. La alquimia nos dice que mucho antes de que exista la química moderna, los alquimistas buscaban el equilibrio de la naturaleza y el ser humano. Entonces digamos que los alquimistas no eran brujos, no eran malos, ¿no? Sino que ellos eran más seres y bastante sociables, diría yo, en el sentido de que buscaban una sociedad mucho más equitativa. Bus- Espiritual, dejémosle, loco. Exacto, Porque ya, porque los males espiritual. buscaban la parte espiritual bastante. Ujú. Y ahí, por ejemplo, dentro de la alquimia, resulta interesante conocer un poco de conceptos que manejan los alquimistas, en relación obviamente a lo que ellos manejan, que son el estudio de los metales principalmente, ¿no? Así dice que el mercurio se considera filosófico, y esto lo hace porque el mercurio representa la transformación, el movimiento y la conciencia. Entonces, para un alquimista, el mercurio era un elemento filosófico que tiene que ver netamente con la transformación, el movimiento y la conciencia. El azufre también es otro elemento que entra de esta consideración filosófica, porque en cambio el azufre representa la voluntad, la energía y el alma. Otro elemento que está representado dentro de esto de la filosofía es la sal, porque en cambio aquí la sal representa el cuerpo, la estabilidad y la materia como tal. Los Mira tres, aquí verás termino con en esto el, para cerrar la idea. dale. Dice que los tres juntos formaban lo que se conocía o se conoce como la Trinidad alquímica. Ahora citamos, sigue. Claro, La Trinidad Trinidad. que muchas veces hemos hablado. Ujú. Pero mira, verás, en el azufre los manes le ponen el alma, como bien tú lo dices, Ya. lo que arde, supuestamente. Pero el azufre también le tenemos con la comparación del maligno, el olor a azufre, en la aparición de ellos. Claro, es muy fuerte. Pero si vamos, por ejemplo, a la química actual que ya conocemos, el azufre es uno de los microelementos que son fundamentales para que exista la vida. Ah, no, no, yo me iba por lo espiritual, no por lo Ah, no, por lo químico. espiritual, claro, el azufre está más relacionado a la presencia del demonio. Por eso se dice que cuando huele a azufre, que es un olor muy penetrante, muy fuerte y muy desagradable, es porque está presente alguna fuerza demoníaca como tal. Aunque Claro, antiguamente también utilizaban el azufre, lo utilizaban también para curar las casas. Y no tan antiguo, porque volviendo al ejemplo de mi abuelita y de mis abuelitos, yo recuerdo que alguna vez cuando algún vecino estaba construyendo la casa, en la mezcla que hacían de barro, también le ponían azufre. Indagando, llegué a entender, o es lo que me dijeron, que le ponían el azufre para limpiar la casa, para proteger la casa, en lo que construían como tal. oh, bueno, Bueno, son, tiene doble propósito entonces, ¿no? sí, son tradiciones también, ¿no? Muchas veces inexplicables, pero que, al menos cuando se vive en el campo, de lo que yo recuerdo en ese entonces cuando era niño, un campo donde no había luz, no había agua, nada de eso. Entonces en la noche sí había cosas bastante densas que se escuchaban o se veían a la lejanía por las pequeñas ventanas de las casitas. Y siempre los mayores decían, acá a la casa nunca salgas en la noche cuando escuches esto, este otro, porque la casa está protegida. Pero si sales fuera de la casa, te puede pasar algo. Y uno obviamente como niño, ante esa advertencia, mejor se quedaba dentro de la casa antes que cualquier cosa, ¿no? Por más curiosidad que se hubiera tenido de salir a ver. Es que bueno, vamos en este punto para ser un poquito más exacto por lo que decíamos con el tema del azufre. Ujú. Porque a los alquimistas se les tomaba por dentro, o sea, se les veía por fuera como las personas que salían a darse las vueltas como laboratoristas. O sea,
claro. químicos, tanta nota. Pero dentro, ellos practicaban el ayuno, tenían meditación y la oración, que es lo principal. Ahí- Exacto. entonces Una ahí vida está, bastante ahí tranquila, diría yo. está, claro, entonces ahí está la relación, pues loco, o sea, cojamos con el azufre mismo, no le soltemos de esta parte. Porque como digo, o sea, al fin y al cabo, vos acabas de explicar que el azufre en muchas partes es protección, Ujú. es contra el maligno, ni tanto espiritual. Al fin y al cabo, pero en cambio el azufre solamente se le toma en lo maligno como la presencia de él llegando a un lugar. Claro. Siempre por eso es que cuando huele feo es porque hay alguna presencia, ¿no? Pero de ahí con el tiempo, imagínate ahora, incluso el azufre, obviamente ya refinado y en pequeñas cantidades, en la actualidad se usa hasta en recetas de cocina. Ujú. Bien, vamos avanzando ahí un poquito en esto. Ahora, como vemos, lo que es un alquimista es una persona que se relaciona mucho con los elementos, sobre todo los metales. Estamos viendo que no hablamos de un brujo o de alguien que quiera hacer maldad, nada. Estamos viendo que incluso filosófica e ideológicamente, los alquimistas lo que buscan es un equilibrio del ser humano. Y buscan un cambio, sí, pero en este sentido hacia las cosas buenas. Que una persona que a lo mejor es mala, pues razone, se transforme y se haga una persona buena. Eso es lo que busca. Ahora, eso en la parte ideológica, como no es ciencia, obviamente no hay, digamos que documentos o testimonios verificables que den sustento a ello, ¿no? Pero sí existen escritos y ahí nace una pregunta. ¿Existieron alquimistas famosos? Y la respuesta es sí, sí existieron alquimistas famosos. Y ahí tenemos varios ejemplos que nos dice la literatura. Uno de ellos es Nicolas Flamel. Él era muy famoso, ¿por qué? Porque según la leyenda dice que él sí descubrió la piedra filosofal, que él sí logró fabricar oro y que incluso él alcanzó la inmortalidad. Supuestamente lo documentó. Y tras la muerte de quien documentó esta supuesta creación de la piedra filosofal por parte de Flamel, toda la fortuna que existió en su momento pues desapareció. Algo que también llama la atención, ¿no? Y tomamos en cuenta que sí existieron alquimistas famosos. Otro de los alquimistas famosos es alguien que se llamaba o le decían Paracelso, que dice la historia que él en cambio revolucionó la medicina de su época porque introdujo los minerales como tratamientos. Es considerado como uno de los padres de la toxicología. Entonces esta persona de su trabajo alquimista logró sintetizar ciertos metales que fueron utilizados en la medicina como tal. Y sobre todo ciertos elementos que eran utilizados. Antiguamente no había pues las farmacias, no había la medicina con los medicamentos como lo conocemos hoy, ¿no? Antiguamente había los toxicólogos o lo que se llamaban más comúnmente en nuestra tierra los boticarios, en donde uno iba y para algún dolor o para alguna receta y ese momento esa persona fabricaba la medicina, el jarabe o cosa parecida. Eso es algo que en la historia se dio hace no, creo que hasta el año de 1930, 40 existían este tipo de personas que tenían ese conocimiento y esa habilidad para fabricar medicamentos en ese entonces y eran Hasta conocidos los 60, como los hasta los famosos 60. toxicólogos. Bueno, aquí en Latam como tal, creo que hasta mucho más, hasta los 70 creo que todavía. Yo sí me acuerdo cuando era niñito, sí me acuerdo que todavía existían boticas en las cuales había el farmacólogo que hacía ese momento el jarabe, sobre todo para la tos o para la fiebre, hacía en ese momento los jarabes. Entonces, Claro, había todavía, ¿no? Y un personaje famoso que también se dice que fue alquimista, Isaac Newton. Uno de los mayores secretos de la historia, después de su muerte aparecieron más de 1 millón de palabras escritas sobre alquimia.
Durante un siglo oculto estuvieron todos estos documentos y se dice que en este caso Newton estudiaba la posibilidad real de la piedra filosofal y que también lo relacionaba con lo que tiene que ver a la Biblia, al templo de Salomón, a los metales y a los textos herméticos como tal. Ojo, los textos herméticos es un término que se le da a todos los documentos que tengan que ver con lo que es la alquimia como tal. Eso se considera un texto hermético. Entonces vemos que a lo largo de la historia sí existieron personas reales que se consideraron como alquimistas o que hicieron algún trabajo alquímico como tal. Y ya para ir entrando a la parte final, ¿qué podemos decir de estas personas, Tom? Que el alquimista era más que un simple brujo, pues loco. Era lo más, Exacto. lo top de lo top. ¿Qué te cuenta? Eran primero químicos. Ahorita acabo de nombrarnos de Isaac Newton, la gravedad. Entonces, no fueron simples personas, o sea, estuvo conocimiento astral y lo principal, buscaban lo espiritual. Ujú. Un Tenemos el equilibrio más conjunto, humano. tenemos el equilibrio completo en esa parte. Y la piedra filosofal, chuta, sería de meterle cabeza para crear. La piedra filosofal, ojo, no es que es una piedra. La piedra filosofal se le considera que fue un polvo rojo, que es lo que convertía una simple piedra en plomo o en oro. Claro, o al Pero contacto con el contacto con el agua se convertía en el elixir de la vida. achote. Chota. Polvo rojo, Bueno, pues loco. vamos avanzando ahí, vamos avanzando ahí. Interesante la temática y sobre todo el sustento que sí existe a nivel textos como tal sobre este tema muy interesante. Entonces vemos que personajes famosos también fueron alquimistas, ¿no? Y ahora surge la pregunta ahí. ¿Se realizó realmente el oro? ¿Se pudo realmente, un alquimista pudo realmente fabricar oro? Pues obviamente esto todavía es un misterio, no se sabe, porque hay cientos de relatos, ¿no? De que sí o de que no y los cuales obviamente pues no se pueden verificar. Pero en cambio sí se ha verificado que muchos alquimistas sí descubrieron cosas como nuevos ácidos, los métodos de destilación, los métodos del alcohol puro, sí descubrieron pigmentos, técnicas metalúrgicas y sales medicinales. O sea que al final de cuentas los alquimistas sí hicieron aportes para el avance de la modernidad de la humanidad como tal. No es que únicamente estuvieron a lo mejor perdiendo el tiempo, sino que en verdad sobre la base de algunos trabajos de alquimia avanzaron la ciencia como por ejemplo la química o la medicina. Todo eso avanzó sobre la base de ciertos trabajos de alquimistas famosos como tal. Hay que decir que obviamente esa no era la función principal de un alquimista, ¿no? Como lo vemos en todo lo que hemos explicado, el alquimista buscaba principalmente crear la piedra filosofal, que puede ser en lo material, como bien lo dijo el Tavo, el polvo rojo que tenía esas propiedades mágicas, si se quieren ver, pero más allá de eso, también el aspecto de que el alquimista promulgaba un estilo de vida que te obligaba a cambiar actitudes negativas por positivas y te obligaba también a adquirir conocimientos. Y entonces eso fue lo que hicieron los alquimistas como tal. Ahora, ¿por qué cuando se habla de la alquimia o de los alquimistas se considera algo malo? O se les relaciona con brujería, con magia negra, todo eso. Porque los alquimistas tenían una característica, que ellos escribían en claves o hacían códigos ocultos para poder registrar sus trabajos. ¿Por qué? Porque creían que el conocimiento debía de protegerse de quienes buscaban poder o riqueza. Primeramente eso es lo que ellos pensaban. Por eso Por, también ¿cómo te digo? Sabrás, incluso hay leyendas de los alquimistas que eran los únicos que se enfrentaban al maligno en sí. Por eso a ellos
se tenían en sus libros o por parte de sus laboratorios, Ujú. dibujados dragones, todo eso como historias míticas. Se considera bastante en la pelea contra el maligno. Claro, ya eso es a lo que iba, porque según este texto que estaba consultando, o estos textos coinciden en que ellos creían y ellos protegían el conocimiento con esta forma de ocultismo, y por eso, como bien dices tú, en sus escritos o en sus libros que ellos lo hacían de cuero, o incluso en sus hogares, en su simbología, aparecían siempre dragones, serpientes, cuervos, leones verdes, reyes, reinas o bodas sagradas. Aparecían esas representaciones que por lo general, cuando tuvo el auge el hecho de los alquimistas, esas imágenes se relacionaban con cosas de esoterismo, con brujerías y ese tipo de cosas. Entonces, de esa manera ellos protegían sus escritos como tal. Tal vez por eso era lo que a su momento dijimos, ¿no? Que había muchas veces en que ponían las herraduras en forma de triángulo, otra forma también de protección. Puede ser por ese lado también. Ahora, hasta la fecha, como estamos viendo, la alquimia no es únicamente una cuestión ideológica, fue también y es también una parte física. Es combinar metales, estudiar metales, hablemos de es química como tal. Eso es la alquimia si lo comparamos con la actualidad. Y dentro de la historia nos dice que qué secretos aún siguen sin resolverse en cuanto a la alquimia. Según los estudiosos de este tema, hay algunos, lo citan los principales, por ejemplo, manuscritos que aún no son descifrados por completo debido a su lenguaje simbólico. Existen manuscritos alquímicos. La verdadera naturaleza de la piedra filosofal. ¿Es una sustancia física, metafórica, espiritual o ambas para algunos autores? Esa es una duda que se tiene. El uso de códigos y alegorías que dificultan separar las recetas químicas reales de las enseñanzas iniciáticas. Como vimos, o sea, si bien es cierto, no hay una verificación de que pudieron hacer la piedra filosofal, pero sí vemos que han hecho ácidos, que han hecho combinaciones metalúrgicas, es decir, que sí hubo un avance de ciencia como tal, ¿no? ¿Y qué más habrá si se puede analizar y descubrir de estos escritos? Sobre todo los que están en la Biblioteca del Vaticano, que como todos sabemos, esa biblioteca es prohibido el ingreso, ¿no? Entonces, ¿cuántos escritos alquímicos habrán ahí? Los que sobrevivieron. Ujú. Y obviamente, pues, la alquimia vemos que tiene mucha tendencia o mucho que ver con la ciencia. Y uno de los escritos más famosos en este aspecto es el manuscrito alquímico de Isaac Newton, que está conservado por estudiantes e historiadores y muestran su intenso interés por la química específicamente. Entonces, este documento existe, el manuscrito alquímico de Isaac Newton. Obviamente, como un documento que no es público, no se puede saber cuál es su contenido real, pero los que lo siguen estudiando manifiestan que siguen encontrando cosas bastante interesantes dentro de este mundo de la química y sobre todo también ciertas cosas que van a lo sobrenatural. Interesante el tema que nos hemos planteado, bastante profundo también de analizarlo como tal, y sobre todo por el hecho de que sigue siendo una particularidad espiritual, porque recuerden que los alquimistas, si bien es cierto, hacían un trabajo físico utilizando elementos como los minerales, pero también promulgaban el hecho de un cambio de vida, algo mucho más espiritual que tenía que ver con las deidades antes que con los seres humanos. En la parte final, Tabito, ¿qué podemos decir? Nada más que recalcar esta parte. La alquimia es todo completo. Tenemos ciencia, tenemos astrología y puedes ponerle esoterismo o espiritualidad. Tenemos los puntos los más básicos de lo que más debemos estudiar en esta vida y a lo que nos debemos alinear, en especial en lo espiritual. Como dijo Nando en la parte como cuando nos explicó los 7 materiales que ellos estudiaban, que curiosamente coincidieron con lo que contiene cada planeta en nuestro satélite, la Luna.
eso no va a ser un misterio, se date cuenta que de la suerte lograron coincidir con eso. No me parece. Los manes ya tenían otro nivel de conocimiento. Nada más, Ujú. eso es lo Un último. conocimiento superior. Y yo en la parte final quiero terminar con esto que me encontré de un texto bastante interesante en relación a esto de la alquimia, que creo yo que aplica para nuestro tiempo actual. Dice en la parte esencial, el mayor secreto de la alquimia quizá no sea la fabricación de oro, sino la idea de que la transformación auténtica comienza en quien realiza la obra. Históricamente, la alquimia fue un crisol donde confluyeron ciencia, filosofía, religión y simbolismo. Algunas de sus prácticas dieron origen a descubrimientos reales en química y medicina. Otras permanecen en el ámbito de la tradición esotérica y la interpretación espiritual. Precisamente esa combinación de hechos, documentos y enigmas aún abiertos es lo que mantiene viva su fascinación hasta nuestros días. Definitivamente, la alquimia es eso, en concreto como tal, y por siempre va a seguir existiendo porque siempre va a haber esa curiosidad por parte del humano en descubrir lo que no se ha descubierto y en tratar de entender todos los niveles que tenemos, el nivel material y el nivel espiritual. El material quizás es un poco más fácil de entender, pero el espiritual es todo un mundo por descubrir. Muchísimas gracias amigos por habernos acompañado hasta este momento del podcast. Reiterarles la invitación para que se unan al podcast, nos ayuden con su like y también con su comentario. De esa manera, nuestro proyecto El Tercer Ojo del Gato va a seguir creciendo y obviamente vamos a poder seguir mejorando cada día y en cada nuevo podcast. Muchísimas gracias a todos ustedes y nos despedimos. Hasta la próxima. Chao, chao.